Muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. En esta ocasión les quiero hablar de un proyecto que me llamó la atención, que lo oí en uno de los mensajes de Discord, me puse a analizarlo, se llama Stasis Network. Parece interesante, es una especie de fondo mutuo que trata de hacer lo mismo que han hecho algunos, que es diversificar los portafolios en diferentes activos con bajo riesgo. Han tratado de minimizar el riesgo en este proyecto y lo interesante es que a pesar de ser un mundo DeFi, están organizando una cosa muy estructurada al mejor estilo de un fondo mutuo del mundo real y tienen un equipo que está completamente identificable, está doxed, tienen un white paper completo, tienen las características claras de lo que quieren hacer, está auditado el proyecto, están en revisión en la auditoría porque hubo unas cosas que no les gustó a los auditores y ellos estuvieron dispuestos a modificarlas. Hay cosas muy buenas. Y este proyecto, antes que nada, está en Polygon Network, que es importante que lo identifiquen en el momento que vayan a invertir y tengan la plata o las criptos en ese proyecto. Vamos a analizar bien el proyecto. Por favor, no olviden dar sus comentarios para poder entender entre todos. Con comentarios de todos podemos alimentar la información para poder tener una investigación más concienzuda y que no nos metamos en una cosa que no es. Acá está el video. Estamos entonces en la página de Stasis Network, que es stasis.network. Es una página muy llamativa con toda la información clara, todo lo que se requiere. Miren, si ustedes van y miran cada cosa, está completa. Hay una cantidad de información súper relevante para cada persona que esté interesada en conocer. Hacen una cantidad de pasos interesantes, incluido este pedazo de Stasis University, que es algo que van a empezar a enseñarle a la gente cómo funcionan diferentes cosas del mundo DeFi. Lo primero que yo me puse a mirar fue el equipo. En el equipo les voy a mostrar, está completamente doxed. Patrick, Barry, Michael y Ian hacen parte de este equipo y tienen experiencia. Miren, Patrick es el CEO, tiene 9 años de experiencia, es un veterano en el mundo de DeFi, en el mundo cripto. Los demás también son súper importantes, conocen una cantidad de cosas alrededor del mundo. También está Brent como director de relaciones exteriores y además cada uno tiene su link a su perfil de Twitter o de LinkedIn. Este es el equipo, pues directivo del proyecto. Debe haber unos desarrolladores detrás. Es importante identificar esta información previo a cualquier ingreso en un proyecto. Ojalá todos estuvieran identificados los miembros del equipo, porque cuando no lo están, es más difícil confiar en la gente que está detrás. A veces ese estilo de personas pueden ser buenas o malas, no sabemos, pero por lo menos acá ya tenemos algo a favor. Metidos en el white paper, el primer paso que yo miré fue el elevator pitch. Describen qué es el proyecto en un pequeño párrafo. Como les había dicho, tiene un motor, Stasis Network es un motor de ingresos pasivos automatizados que está sobrellevado por la generación de ingresos a favor de la tesorería. Este proyecto es una especie de fondo mutuo en línea que genera liquidez a través del manejo de su token adicionalmente, que va a ayudar a circular y que es deflacionario. Son 260 millones de tokens STS que hacen parte del proyecto y que a través del tiempo se van a ir quemando poco a poco, lo cual lo hacen deflacionario. Cuando la tesorería gana y va acumulando recursos, el precio debe ir subiendo, y a la vez que se van eliminando y quemando algunos de estos tokens por el trabajo que hace la tesorería, igualmente se va aumentando todavía más el precio. El primer objetivo es crear unos ingresos sostenibles y customatizados para el beneficio de los inversionistas del proyecto y para todos los miembros del equipo. Esto significa que están pensando no solamente en la gente que pone plata, sino en todo el ecosistema alrededor. Miremos un poco más de información de Stasis Network. Yo hice acá mi análisis completo. La filosofía principal está acá dada en este paso, que es la resonancia principal. ¿Qué significa resonancia principal? Es cuando un input produce la máxima respuesta posible ante una señal. ¿Qué significa? Que cuando uno está ante una posibilidad de generar ingresos y podemos alinear todo el protocolo para que esos ingresos se multipliquen al máximo, eso es lo que está buscando hacer StasisNet. Es importantísimo lo que ellos hacen, lo que ellos buscan. Adicionalmente, más adelante vamos a ir viendo, no quiero ir en todo
el white paper, pero lo más importante que he visto los siguientes pasos es que va a haber reportes financieros semanales, van a ir contando cómo va la evolución, van a ir contando cómo se va preservando el capital. Importantísimo es diversificar el portafolio con diferentes utilidades. Estiman crecer la tesorería, comprar y quemar tokens con los ingresos que van llegando, generar utilidades adicionales con diferentes proyectos y buscar con los ingresos y con los beneficios que va recibiendo el protocolo, buscar desarrollarlo y multiplicar. También buscan preservar capital, balancear con diferentes ingresos que no sean todos de uno solo, y el ethos del proyecto, como ya lo había dicho, es un modelo de fondo mutuo en línea, en blockchain, que tenga una diversificación. Es lo más importante de todo esto, es diversificar el portafolio. Ellos adicionalmente reconocen, como pasa en muchos proyectos, que si yo como inversionista me llevo mis $500, voy a tener poquito acceso o acceso limitado a ciertos protocolos o ciertos proyectos. Si ellos unifican todos los ingresos de todos los inversionistas y tienen un pool bastante sólido, van a tener una economía de escala que les va a permitir acceso a proyectos mucho más grandes. Digamos, ese es el caso de FlexIRA, que no cualquier persona puede entrar, tiene que ser capitales de más de $5,000 o $10,000, cada vez van subiendo la barra y algunos de nosotros no tenemos acceso. Lo mismo hablan de los bots de trading institucionales que no están disponibles para personas de $5,000 para abajo o $10,000 para abajo. Exigen muchísimo más recursos porque son costosos. Hay unos desarrolladores que están encima de estos proyectos y de esos bots, y es importante pensar que si nos unimos todos en un solo pool de inversionistas, vamos a poder ingresar a proyectos y protocolos de mayor rentabilidad y que no podríamos si estuviéramos solos. Ellos estiman, y este es el único pedazo, pasemos por acá, la seguridad del protocolo está administrada por un contrato multi-signature, multi-sig, que significa que solamente se puede activar con la firma de 3 a 5 personas de acuerdo a los diferentes niveles que estén definidos. Esto es buenísimo por seguridad. Un desarrollador no nos va a poder robar la plata, sino tiene que haber 3 personas del equipo que obviamente no van a querer que se les lleven su dinero, van a poder autorizar las transacciones. No se puede hacer con menos de 3 a 5 personas de acuerdo a cada uno de los pasos. Los reportes financieros, como lo hablábamos, va a haber weekly AMAs, todas las semanas va a haber AMAs contando cuáles son los pasos, y una vez al mes van a reportar cuál es el desarrollo de la tesorería y todo lo que ha ido pasando. El financial reporting es importantísimo que lo tengan claro, por eso es que les decía que acá hay una cantidad de cosas súper positivas del proyecto que hay que tener en cuenta, porque es muy estructurado, es muy organizado, al mejor estilo de un fondo, de una empresa sólida, y me da mucha tranquilidad invertir acá. Lo único que no me mata es el APY que hablan en algún lado, ya lo veremos, que es entre el 20 y el 30% al año. Esto significa que puede ser alrededor del 2.5 al mes, lo cual para el mundo DeFi es bajito de acuerdo al riesgo, pero pues como vamos viendo en este proyecto hay un riesgo menor en todo. Stasis tiene 2 tokens, o va a tener 3. El primero es STS, el segundo es STS más. El STS es el que va a irse va a ser deflacionario con respecto a la tesorería, pero acuérdense que si la tesorería va creciendo con los desarrollos que se van haciendo y con las inversiones que se van haciendo, van a tener capacidad para, primero que todo, aumentar, porque se va a ver una recomposición todo el tiempo del portafolio, va a haber una reinversión en el portafolio, pero van a poder aumentar el valor de la tesorería y va a haber un dinero disponible para hacer quemas de las monedas con respecto a las cantidades que hay. Entonces en un futuro no va a haber 260 millones de tokens, sino va a haber 250 millones, y así va a ir bajando a través del tiempo, lo que hace que el proyecto sea más sostenible. La segunda moneda es STS+, que va a estar atada al USDC y va a estar sostenida con una posición en USDC. Vamos a ver más adelante. No voy a profundizar en todas las monedas porque hay muchísima información que creo que no es, pues es relevante, pero no va a ir en el punto de todo el proyecto. ¿Cómo se va a generar rentabilidad en el proyecto? Va a haber un dashboard donde se van a ver
todos los diferentes oportunidades y posibilidades de inversión en el proyecto, que van a ser unas estrategias dinámicas. Va a haber staking, va a haber farming, que es el farming, para los que no sepan, es la unión de dos tokens, se hace un liquidity pool y se dispone y se le da esa liquidez al protocolo, lo cual va a darle oportunidades de rentabilidad a los inversionistas que han aportado este dinero o estos tokens al proyecto. Hay muchas alternativas de inversión. Va a haber un bot de arbitraje para mantener los precios, para coger la moneda en los diferentes DEXs y poderla estabilizar. Eso va a generar adicionalmente unas utilidades, y además va a haber un NFTs que están disponibles. Hay diferentes rangos de NFTs. No quiero profundizar porque también es demasiada información. ¿Qué otra cosa es importante? Hablemos de los tokenomics, el tax de compra. Acá lo puse en un chip sheet, como llaman ellos. El STS tiene un tax de 5% en la compra, 10% en la venta y 0% cuando lo transferimos de una billetera a otra. El STS más tiene el 1% de compra y de venta, y de transferencia también del 1%. Cuando depositamos en el staking, va a haber 2% de depósito, 2% de retiro, y así como se ve acá en las farms, va a haber 4% en cada lado, lo cual todo este dinero va a generar ingresos al protocolo. Les quiero mostrar un poco lo que está pasando en estos días y en esta última semana de lo que se ve en Discord. Está toda la información de cómo va el lanzamiento, está la información de paso a paso cómo va. Ya estamos en la página de las preventas, del pre-sale. Ya los NFTs ya se pueden ir comprando también. Hay unos NFTs que se llaman God, otros que se llaman Vikingos. Y bueno, pues este es un resumen preliminar de lo que es el proyecto. Lo que les digo es que tiene unas condiciones positivas a futuro. Es muy estable, es del 20 al 30% de rentabilidad al año. Podría ser mayor de acuerdo al crecimiento del token, pero es un proyecto que suena mucho. Es interesante lo que están haciendo, puede ser positivo, y pues espero poder hacerles más resúmenes, hacer un análisis a futuro de cómo va el lanzamiento. Este video no está patrocinado, estoy haciéndolo a título personal porque me llama la atención. Adicional a esto, creo que no lo dije, o sí lo dije al principio, tiene está posicionado en Polygon Network y solamente se va a poder, bueno, acá hay una cosa importante, solamente se van a poder comprar por billetera 3 NFTs, lo cual lo van a poder limitar después, pero es para que mucha más gente tenga acceso a los NFTs y al token de STS. Los dejo con este proyecto, analícenlo bien. Yo estoy empezando a analizarlo, como verán, no está completo mi análisis, está solamente un pedazo de lo que alcancé a ver. Hay una cantidad de estrategias que recomiendan de ir haciendo una reinversión del 40%, retiro del 40% y 20%, meterlo en diferentes farmings. No sé lo que voy a hacer todavía cuando lo analice más a fondo. No quería dejar pasar el tiempo porque es que ya estamos en la preventa, entonces es importante que tengan este conocimiento, que lo analicen porque es un proyecto llamativo. Entonces no quería dejar pasar el tiempo antes de promocionar esta posibilidad de proyecto. No promocionar, sino hablarles de esta oportunidad de proyecto y que lo tengan en el tintero para ver si les suena a ustedes. Yo lo estoy analizando. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá.